Al hablar de motricidad, tenemos que tener claro unos conceptos muy básicos. Empezaremos hablando de motricidad. Motricidad es algo que se expresa en la vida cotidiana y se encuentra en las ramas de educación física y actividad motriz. La motricidad es una integración que está basada en el movimiento, la seguridad y el descubrimiento. La psicomotricidad es una disciplina basada en el movimiento y el desarrollo motor. Este desarrollo motor interactúa con el cuerpo y el entorno. A la psicomotricidad la favorece lo armónico y el desarrollo integral. El desarrollo integral está basado en lo psicológico, en lo biológico y en lo cognitivo. La psicomotricidad también se refiere a una palabra que se llama psique, que tiene como salida el pensamiento, la emoción y la motricidad. La motricidad se refiere al movimiento gráfico que tiene como objetivo el completar y potenciar al desarrollo motor. Esta grafomotricidad se hace básicamente en el niño como un desarrollo grafomotriz que conlleva también al desarrollo motor. La edad pertenece al cuerpo y hace referencia a la calidad corporal. Esta calidad corporal consiste en el hacer, el sentir, el pensar y el querer. El movimiento se refiere a un cambio de estado, de lugar o posición. Es un conjunto que permite los mecanismos fisiológicos y unas funciones biológicas del cuerpo. La motricidad es una rama pedagógica que sustituye a la educación física. Tiene como objeto el estudio de la motricidad y se realiza para mejorar y transformar el ser humano. Cinéstico es una palabra que se refiere a una sensación o percepción del movimiento o la lógica sensorial que la conlleva el centro nervioso. Cinéstico estudia básicamente el movimiento humano y el aprendizaje cinéstico sirve para aprender, buscar, ensayar y mover, que conlleva al aprendizaje pragmático. Se percibe también en el esquema corporal, el espacio, el tiempo y el equilibrio. Es un concepto muy amplio, pero podríamos decir que es una dimensión del desarrollo humano que tiene como necesidad producir, comunicar, expresar y sentir. Estas son las emociones primarias. Las emociones primarias son reír, gritar, llorar y gozar. Tiene dimensiones como la sexual, la cognitiva y la comunicativa. La lógica contiene el juego, las cantidades de formas, medios y satisfacciones. Se expresa mediante el baile, el paseo, la observación o también se puede expresar como leer poesía. La física es un proceso pedagógico que se encamina a unas varias ramas. Por ejemplo, se encamina a lo morfológico y a lo funcional, que se refiere al hombre. Se encamina al mejoramiento de la formación, que son las habilidades motrices. Se encamina a la elevación de conocimiento y se encamina al desarrollo de cualidades, que son las morales y sociales. La educación física también vela por la promoción de valores tecnológicos, por la salud y por mejorar las capacidades físicas, que conlleva todo esto al beneficio de la sociedad. Se refiere a una condición del hombre que lo hace creativo, que lo hace con invención, actuación, pero que esto contiene unas normas. Es también un documento que orienta la enseñanza hacia el deporte, la educación física y la recreación, lo cual le da sentido a la existencia humana y a la creatividad. La recreación. Para empezar a definir la recreación, es una acción participativa y dinámica. La recreación facilita la libertad, el disfrute, la reacción y la vida, lo cual conlleva a mejorar la calidad de vida, la individual y la social, mediante la práctica de actividades físicas e intelectuales del esparcimiento. Realmente es una conducta humana que conlleva una actitud lúdica y un afán competitivo, que es expresada en el ejercicio corporal y mental. El deporte está establecido en una serie de disciplinas y normas para generar valores morales, civiles y sociales. El comunitario es el aprovechamiento del deporte para el esparcimiento, la recreación, el desarrollo físico, que va dirigido a toda la comunidad.
Este deporte comunitario procura la integración, la creatividad y el descanso, y se realiza mediante la participación comunicativa y la acción interinstitucional, lo cual conlleva el mejoramiento de la calidad de vida. La actividad física, según la OMS, la Organización Mundial de la Salud, son los movimientos musculares que se obtienen, el cual obtiene un gasto calórico en el cuerpo. Hay dos tipos de actividad física, la estructurada y la no estructurada. En el ámbito escolar también está la estructurada y la no estructurada. La estructurada son rutinas de actividades físicas que tienen una conducción y una duración determinada. Y la no estructurada son actividades lúdicas y actividades recreativas, no necesariamente que tienen que tener conducción y un tiempo determinado. La escolar es aquella que es complementada por la familia y la escuela. Se utiliza en tres factores: en el tiempo libre, la recreación y el deporte. Estos tres factores son instrumentos fundamentales para la formación integral del ser humano, básicamente en los niños y jóvenes, con la idea de incorporar los valores y el dinamismo interno para el desarrollo de la nación. Eso se puede definir como una actitud, un comportamiento o un tiempo libre en el cual se importa lo que se haga. Es también utilizar el tiempo mediante una ocupación libremente elegida y realizada que resulta placentera para el individuo. La fina es una coordinación de los músculos pequeños. Estos músculos son los dedos y los ojos. Se lleva a cabo en las manos también, gracias a que el cerebro tiene unas neuronas corticoespinales que están constituidas por células neuronales. Se puede relacionar con la destreza en la actitud humana, que conlleva la destreza manual controlada por el sistema nervioso. Es un uso constructivo del ser humano. Lo hace para un beneficio de enriquecimiento personal y disfrute de la vida individual y colectiva. Tiene unas funciones básicas: el desarrollo personal, la diversión, el descanso, la liberación en el trabajo, la creatividad, la socialización, la recuperación psicobiológica y la formación. Habilidades motoras, vamos a clasificarlas en dos: la motricidad fina y la motricidad gruesa. La motricidad fina tenemos las manos, los labios, las muñecas, los pies, los dedos. Esto incluye acciones como recoger objetos, usar el tenedor, usar el lápiz u otras. En las habilidades motoras gruesas tenemos los músculos como los brazos, músculos grandes, las piernas, los pies y pues todo el cuerpo generalmente. Incluye acciones como correr, gatear, caminar, nadar, entre otras. Son movimientos y acciones de los músculos que se desarrollan gradualmente en la práctica de deportes, escritura, tocar instrumentos, usar la computadora, etc. El entrenamiento deportivo es un concepto muy amplio que varios autores han querido definir. A continuación les voy a decir algunos de los significados que tienen algunos autores. Según Weineck, es un ejercicio físico que alcanza los niveles máximos. Según Sein, es un cambio de estabilización o optimización que requiere un rendimiento deportivo o que conlleva un rendimiento deportivo, una condición física, a una técnica de movimiento, a una táctica y unos aspectos psicológicos. Según la escuela italiana, es un proceso complejo que requiere una enseñanza y técnica deportiva de manera individual o en equipo. Esto conlleva un desarrollo de cualidades psicofísicas y resultados deportivos. Según teóricos cubanos, es un proceso pedagógico que va dirigido a la preparación física, técnica, táctica, psíquica especial que se lleva a cabo en sesiones sistemáticas para los métodos de ejercicio. Y por último, según la escuela española, es una actividad de búsqueda que busca límites físicos en el contexto del método científico y el método empírico. Al hablar de motricidad, tenemos que tener claro unos conceptos muy básicos. Empezaremos hablando de motricidad. Motricidad es algo que se expresa en la vida cotidiana y se encuentra en las ramas de educación física y actividad motriz. La motricidad es una integración
que está basada en el movimiento, la seguridad y el descubrimiento. La psicomotricidad es una disciplina basada en el movimiento y el desarrollo motor. Este desarrollo motor interactúa con el cuerpo y el entorno. A la psicomotricidad la favorece lo armónico y el desarrollo integral. El desarrollo integral está basado en lo psicológico, en lo biológico y en lo cognitivo. La psicomotricidad también se refiere a una palabra que se llama psique, que tiene como salida el pensamiento, la emoción y la motricidad. La motricidad se refiere al movimiento gráfico que tiene como objetivo el completar y potenciar al desarrollo motor. Esta grafomotricidad se hace básicamente en el niño como un desarrollo grafomotriz que conlleva también al desarrollo motor. La edad pertenece al cuerpo y hace referencia a la calidad corporal. Esta calidad corporal consiste en el hacer, el sentir, el pensar y el querer. El movimiento se refiere a un cambio de estado, de lugar o posición. Es un conjunto que permite unos mecanismos fisiológicos y unas funciones biológicas del cuerpo. La motricidad es una rama pedagógica que sustituye a la educación física. Tiene como objeto el estudio de la motricidad y se realiza para mejorar y transformar el ser humano. Cinéstico es una palabra que se refiere a una sensación o percepción del movimiento o la lógica sensorial que la conlleva el centro nervioso. Cinéstico estudia básicamente el movimiento humano y el aprendizaje cinéstico sirve para aprender, buscar, ensayar y mover, que conlleva al aprendizaje pragmático. Se percibe también en el esquema corporal, el espacio, el tiempo y el equilibrio. Es un concepto muy amplio, pero podríamos decir que es una dimensión del desarrollo humano que tiene como necesidad producir, comunicar, expresar y sentir. Estas son las emociones primarias. Las emociones primarias son reír, gritar, llorar y gozar. Tiene dimensiones como la sexual, la cognitiva y la comunicativa. La lúdica contiene el juego, las cantidades de formas, medios y satisfacciones. Se expresa mediante el baile, el paseo, la observación o también se puede expresar como leer poesía. La física es un proceso pedagógico que se encamina a unas varias ramas. Por ejemplo, se encamina a lo morfológico y a lo funcional, que se refiere al hombre. Se encamina al mejoramiento de la formación, que son las habilidades motrices. Se encamina a la elevación de conocimiento y se encamina al desarrollo de cualidades, que son las morales y sociales. La educación física también vela por la promoción de valores tecnológicos, por la salud y por mejorar las capacidades físicas, que conlleva todo esto al beneficio de la sociedad. Se refiere a una condición del hombre que lo hace creativo, que lo hace con invención, actuación, pero que esto contiene unas normas. Es también un documento que orienta la enseñanza hacia el deporte, la educación física y la recreación, lo cual le da sentido a la existencia humana y a la creatividad. La recreación. Para empezar a definir la recreación, es una acción participativa y dinámica. La recreación facilita la libertad, el disfrute, la reacción y la vida, lo cual conlleva a mejorar la calidad de vida, la individual y la social, mediante la práctica de actividades físicas e intelectuales del esparcimiento. Realmente es una conducta humana que conlleva una actitud lúdica y un afán competitivo, que es expresada en el ejercicio corporal y mental. El deporte está establecido en una serie de disciplinas y normas para generar valores morales, civiles y sociales. El comunitario es el aprovechamiento del deporte para el esparcimiento, la recreación, el desarrollo físico, que va dirigido a toda la comunidad. Este deporte comunitario procura la integración, la creatividad y el descanso, y se realiza mediante la participación comunicativa y la acción interinstitucional, lo cual conlleva el mejoramiento de la calidad de vida.
La actividad física, según la OMS, la Organización Mundial de la Salud, son los movimientos musculares que se obtienen, el cual obtiene un gasto calórico en el cuerpo. Hay dos tipos de actividad física, la estructurada y la no estructurada. En el ámbito escolar también está la estructurada y la no estructurada. La estructurada son rutinas de actividades físicas que tienen una conducción y una duración determinada. Y la no estructurada son actividades lúdicas y actividades recreativas, no necesariamente que tienen que tener conducción y un tiempo determinado. La escolar es aquella que es complementada por la familia y la escuela. Se utiliza en tres factores: en el tiempo libre, la recreación y el deporte. Estos tres factores son instrumentos fundamentales para la formación integral del ser humano, básicamente en los niños y jóvenes, con la idea de incorporar los valores y el dinamismo interno para el desarrollo de la nación. Eso se puede definir como una actitud, un comportamiento o un tiempo libre en el cual se importa lo que se haga. Es también utilizar el tiempo mediante una ocupación libremente elegida y realizada que resulta placentera para el individuo. La fina es una coordinación de los músculos pequeños. Estos músculos son los dedos y los ojos. Se lleva a cabo en las manos también, gracias a que el cerebro tiene unas neuronas corticoespinales que están constituidas por células neuronales. Se puede relacionar con la destreza en la actitud humana que conlleva la destreza manual controlada por el sistema nervioso. Es un uso constructivo del ser humano. Lo hace para un beneficio de enriquecimiento personal y disfrute de la vida individual y colectiva. Tiene unas funciones básicas: el desarrollo personal, la diversión, el descanso, la liberación en el trabajo, la creatividad, la socialización, la recuperación psicobiológica y la formación. Habilidades motoras, vamos a clasificarlas en dos: la motricidad fina y la motricidad gruesa. La motricidad fina tenemos las manos, los labios, las muñecas, los pies, los dedos. Esto incluye acciones como recoger objetos, usar el tenedor, usar el lápiz u otras. En las habilidades motoras gruesas tenemos los músculos como los brazos, los músculos grandes, las piernas, los pies y pues todo el cuerpo generalmente. Incluye acciones como correr, gatear, caminar, nadar, entre otras. Son movimientos y acciones de los músculos que se desarrollan gradualmente en la práctica de deportes, escritura, tocar instrumentos, usar la computadora, etc. El entrenamiento deportivo es un concepto muy amplio que varios autores han querido definir. A continuación les voy a decir algunos de los significados que tienen algunos autores. Según Weineck, es un ejercicio físico que alcanza los niveles máximos. Según Sein, es un cambio de estabilización o optimización que requiere un rendimiento deportivo o que conlleva un rendimiento deportivo, una condición física, a una técnica de movimiento, a una táctica y unos aspectos psicológicos. Según la escuela italiana, es un proceso complejo que requiere una enseñanza y técnica deportiva de manera individual o en equipo. Esto conlleva un desarrollo de cualidades psicofísicas y resultados deportivos. Según teóricos cubanos, es un proceso pedagógico que va dirigido a la preparación física, técnica, táctica, psíquica especial que se lleva a cabo en sesiones sistemáticas para los métodos de ejercicio. Y por último, según la escuela española, es una actividad de búsqueda que busca límites físicos en el contexto del método científico y el método empírico. Preparación física. Este es un conjunto de actividades físicas que lo preparan al ser humano para ser competitivo y también representa un entrenamiento. Consiste en potencializar fundamentalmente al deportista y sus cualidades físicas. Se trabaja según el sujeto que practica, el grado de entrenamiento y el deporte también practicado. Se puede definir como un acondicionamiento físico y una preparación condicional, la cual mejora las cualidades físicas, como le he dicho, y obtiene un rendimiento elevado y señala la capacidad biomotriz
en los deportes. Esto se refiere a una fase preparatoria que conlleva una actividad motriz de carácter físico-deportivo. Es un conjunto de actividades y ejercicios antes de la actividad física que tiene como objeto al organismo alcanzar su máximo rendimiento. Y teniendo en cuenta estos conceptos que les acabo de decir, vamos a hablar de 4 temáticas muy importantes de la motricidad, que son las habilidades motrices, las capacidades coordinativas, las capacidades condicionales y las competencias y desempeños. Las habilidades motrices son básicamente la locomoción, la manipulación y la estabilización. La locomoción implica cosas básicas como andar, correr, saltar, deslizarse, rodar, botarse, pararse, caer, esquivar, trepar, subir y bajar. La manipulación consiste básicamente en manipular obviamente objetos. Un ejemplo es recibir, lanzar, golpear, patear, atrapar y arrastrar. La estabilización siempre requiere un equilibrio, un balance, estirarse, doblarse, girarse o colgarse. Cuando hablamos de capacidades coordinativas hablamos de que se divide en 3, en capacidades coordinativas generales, especiales y complejas. Las generales se dividen en 2, en capacidad de regulación de movimiento y capacidad de adaptación y cambio motrices. Las especiales son la orientación, el equilibrio, el ritmo, la reacción, la diferenciación y el acoplamiento. En las complejas encontramos las capacidades de desarrollo motor y la agilidad. Cuando hablamos de capacidades condicionales estamos hablando de fuerza, resistencia, agilidad, velocidad y flexibilidad. Las competencias y desempeños se clasifican en las competencias motrices, en las competencias de expresión corporal y las competencias axiológicas. En las competencias motrices encontramos la motricidad gruesa y la motricidad fina. En la expresión corporal nos lleva al lenguaje corporal. Y en las competencias axiológicas nos lleva a los valores personales y a la interacción social.